Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Sofía Griot, yo soy internista y docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Y bueno, a propósito del desarrollo profesional médico continuo organizado por el Sindicato Médico del Uruguay, me han pedido si podía revisar el manejo de pacientes con COVID-19 hospitalizados no críticos. Como ahora está de moda lo que son las guías vivientes, Living Guidance, dado que la evidencia va surgiendo muy rápidamente, entonces, bueno, son las recomendaciones a la fecha actual. Bueno, que estamos hoy en el mundo, Uruguay, de ser uno de los países que mejor habían controlado la pandemia, ahora estamos asistiendo a la segunda ola, siendo en estas últimas semanas de abril el principal país con mayor número de infecciones por 100.000 habitantes y también de mortalidad. Y así lo han publicado The New York Times, Le Monde, en Francia, la BBC, entre otros. Comparación con el resto de los países de América, sobre todo el Cono Sur, vemos que en nuevos casos reportados en los últimos 7 días por 100.000 habitantes, lideramos frente a Chile, Argentina y Brasil, y lo mismo en cuanto al número de muertes, en los últimos 7 días por 100.000 habitantes también tenemos el ranking más alto en la última semana. Del informe epidemiológico del 19 de abril de 21 del Ministerio de Salud Pública, vemos cómo esta es la ola más o menos de diciembre y cómo ahora estamos en la segunda ola, que es mucho más intensa en número de casos. Nos interesa ver, relacionado al tema que es el manejo en hospitalizados, cómo ha ido en aumento. Vemos en la raya amarilla, la línea amarilla, que es internación en sala de moderados, cómo ha ido en aumento en el último mes, lo mismo que en CTI. ¿Qué implica el impacto en nuestra asistencia diaria, este aumento? Que cada vez asistimos pacientes con COVID hospitalizados, se han reproducido las áreas de asistencia, cada vez hay más salas, con lo cual más médicos hemos tenido que ir aprendiendo y bueno, el manejo de estos pacientes, que sabemos que es complicado por el aislamiento y que tienen su particular evolución distinta a otras enfermedades. Bueno, en cuanto al curso clínico, sabemos que hay pacientes que van a cursar toda su enfermedad en forma sintomática, con una prueba positiva. A nivel mundial este porcentaje es variable. En Uruguay este último informe del 21 de abril era de 13,88%. Obviamente sabemos que está subreportado porque solo se estudian a personas asintomáticas que han sido contacto con un caso confirmado, contacto estrecho. Y a su vez sabemos que desde los sintomáticos un 80% van a ser enfermedades leves moderadas de manejo ambulatorio, un 15% van a ser graves, que lo he puesto en azul porque es el objetivo de esta revisión, y 5% críticos con ingreso a UCI. De este último informe en Uruguay, de lo total de casos confirmados en forma acumulativa desde el inicio de la epidemia, 4% han requerido ingreso hospitalario, un 75% en área de moderados y un 25% en la UCI. Vemos también que para abril ha aumentado la letalidad a 1,18 y que la letalidad y gravedad es significativamente en varones. Algo que queríamos destacar es que en estos pacientes que cursan un cuadro leve moderado, los que van a progresar a enfermedad grave y requerirán hospitalización y mayor atención, el tiempo promedio de agravación es al 8º día desde el inicio de los síntomas, con lo cual este momento es como crucial y es el que siempre decimos, ¿no?, que es bisagra de mayor control clínico, si la persona sigue con elementos de enfermedad. Bueno, la clasificación de la OMS de severidad lo divide en 3 grandes formas: crítico, grave y no grave, y dentro de no grave tenemos al leve o al moderado. Los pacientes que vamos a asistir en áreas de moderados pueden ser moderados con factores de riesgo para progresar a enfermedad grave y las personas con enfermedad grave. La enfermedad grave se define como aquella paciente que tiene confirmado COVID-19 y que satura ventilando espontáneamente al aire menos de 93%. Si bien la OMS dice 90%, hace un especial hincapié que eso fue una elección aleatoria y que cada país y sector debe determinar cuál es el valor que le parece más adecuado. Nosotros consideramos que una saturación menor o igual a 93% debemos considerarlo ya severo porque va a requerir
suplementación de oxígeno. Después que tenga una polipnea mayor de 30 o que nosotros evidenciemos un fallo respiratorio agudo con uso de másculos accesorios e imposibilidad de completar una frase. A su vez, seguramente podamos tener internados en el área de moderados aquellos pacientes que tienen una neumonía sin insuficiencia respiratoria, pero que tienen factores de riesgo para progresar a enfermedad grave. Bueno, ¿cuáles son estos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta para enfermedad grave y muerte? El más importante es la edad, se ha asociado independientemente en análisis multivariados con mortalidad y se ha marcado, primero era 65 años y se ha visto que mayor de 60 años es un factor de riesgo independiente para muerte. Después el sexo masculino tiene mayor mortalidad que el sexo femenino. Y quiero destacar la obesidad. Sobre todo en los pacientes más jóvenes se ha visto un aumento en la progresión de la enfermedad con mayor requerimiento de hospitalización, de admisión en una unidad de cuidados intensivos y de mortalidad. Así que es definir en el control de los pacientes leves moderados el índice de masa corporal, creemos que es una conducta positiva porque muchos de esos pacientes van a progresar. Después la presencia de enfermedad cardiovascular, sea hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad coronaria, también se ha asociado con mayor mortalidad. Se ha visto que incluso solo la presencia de fibrilación auricular aumenta el riesgo de muerte. La diabetes, lo vamos a señalar porque tiene mayor riesgo de progresión, de enfermedad grave, pero a su vez el manejo de la diabetes durante su enfermedad COVID y sus terapias es un gran dolor de cabeza para el médico clínico y el internista, porque siempre presenta descontrol metabólico, tanto por la enfermedad como por los tratamientos que utilizamos para ella. Y una hemoglobina glicosilada alta al ingreso se ha asociado con mayor mortalidad. Y otra cosa es que el debut diabético en el momento, o un diagnóstico muy reciente de diabetes en el momento de cursar la enfermedad COVID, tiene más mortalidad que un diabético estable y con un diabético preexistente y estable. Después la enfermedad pulmonar crónica, sobre todo EPOC, para asma no está tan aclarado, la enfermedad renal crónica, la presencia de neoplasias activas, sobre todo las hematológicas son las que más se han asociado a enfermedad grave y muerte, la enfermedad cerebrovascular, los pacientes trasplantados, tanto de órganos sólidos como de progenitores hematopoyéticos, el síndrome de Down tiene menor evidencia, pero se ha visto enfermedades más graves, bueno, el embarazo y la demencia. Y bueno, para definir un poco, me parecía interesante compartir esta diapositiva, me la cedió el profesor Medina, es las fases que tiene COVID-19 y que nosotros vamos a asistir, sobre todo en los hospitalizados, en la etapa pulmonar. Vemos una primera fase inicial, que es en la primera semana, donde sobre todo está la respuesta viral, que el paciente puede cursar una enfermedad leve moderada, pero a partir del séptimo, octavo día, si progresa la enfermedad, tenemos lo que se llama etapa pulmonar. En esta etapa es que la gran mayoría de los pacientes es que se hospitalizan. Y después tenemos una tercera etapa, que es de hiperinflamación, que ahí es cuando el paciente sigue progresando y seguramente requiere una unidad de cuidados intensivos. O sea que el tiempo más bisagra de agravación y de progresión es a partir del día 7-8 y entre el día 12-14. Sin embargo de esto, últimamente hemos visto que los pacientes siguen sintomáticos más tiempo y hemos visto agravaciones incluso al día 16 y día 17 porque hacen todo ese tiempo con fiebre también. Ha habido como un cambio en la forma de presentación en el último mes. Bueno, entonces, ¿qué pacientes se van a hospitalizar? Primero que nada, todas las pautas, incluso la OMS, lo que valora es el juicio clínico del médico que está valorando a ese enfermo como el principal clave para el diagnóstico, para el ingreso hospitalario. Pero sin embargo nos podemos guiar por elementos clínicos, por los factores de riesgo y elementos paraclínicos. Hay algo que queremos remarcar, que es la persistencia de fiebre de más de una semana. Ese paciente debería tener una valoración presencial, médica presencial, con imagenología, una radiografía de tórax y quizás exámenes paraclínicos, porque la probabilidad de que esté desarrollada una neumonía es muy alta si persiste sintomático y febril más allá de una semana de evolución.
Hay algo también que es interesante, que es lo que se llama la hipoxia silente. La persona, la verdad, que no siente la falta de aire, no siente disnea, sin embargo, cuando uno lo satura, está con saturaciones menores al 93%. No tienen la sensación de la falta de falta de aire. Hemos visto una cantidad de pacientes que dicen, no, yo me siento bien, incluso saturaciones de 80%, y la persona no se daba cuenta que estaba con dificultad respiratoria. Entonces vamos a estar bien atentos a la presencia de disnea, polipnea o aumento del trabajo respiratorio. Esto no lo encontré en ninguna guía, pero aquellos pacientes que siguen con extrema postración, que más allá de la astenia y la dinamia que produce la infección y que puede quedar a veces como síntoma crónico, esa excesiva postración que no pueden levantarse de la cama es un elemento de alarma de que quizás esa persona tiene insuficiencia respiratoria. Después la presencia de náuseas, vómitos, de todo lo ingerido, rechazo de alimento y deshidratación también es un elemento clínico de hospitalización. Por supuesto que si la persona comienza con síntomas neurológicos como confusión mental, también requiere hospitalización. Después, especial atención y ser con el umbral más bajo para hospitalización en todos los pacientes que tienen factores de riesgo de enfermedad grave. Pacientes de sexo masculino, mayores de 60 años, obesos, que para mí es muy importante en el seguimiento telefónico preguntarle peso y talla y calcular el índice de masa corporal, porque como muchas veces el seguimiento no es por telemedicina que uno lo ve, sino que es al teléfono, no puede identificar el biotipo del paciente. Entonces, y ayuda muchísimo en la estratificación de si va a evolucionar o no una enfermedad grave. Después la presencia de comorbilidades, hay que ser muy ordenado en la anamnesis y atravesarlas todas. Y si es diabético, cómo está el control metabólico actual. Y después la presencia de neoplasias. Tiene que quedar bien consignado y en estos pacientes con muchas comorbilidades el umbral para el ingreso hospitalario tiene que ser bien bajo. Y después, una vez que el paciente se hace exámenes paraclínicos, por supuesto un compromiso radiológico extenso, parámetros inflamatorios muy elevados, sobre todo una proteína C reactiva mayor de 75, 100, podría ser un motivo de hospitalización y que presente obviamente alguna disfunción orgánica. Bueno, ¿y dónde voy a hospitalizar a los pacientes? Tiene que ser, por supuesto, en áreas de asistencia de personas con COVID. Pueden ser salas individuales, pero en esta situación de desborde y de cada vez más sectores con personas con COVID, también pueden estar hospitalizados con cohortes. Tiene que ser un lugar donde el recambio aéreo esté asegurado, sobre todo por la bioseguridad del personal de salud que asiste a esos pacientes. Los traslados intrahospitalarios deberemos intentar evitarlos si es posible y realizar en el lugar todas las técnicas de imagen o estudios que se requieran para disminuir la dispersión de COVID en el ámbito hospitalario. Las precauciones tienen que ser por gotitas y contacto más protección ocular, y cuando se sospeche la generación de aerosol se sumen a las precauciones aéreas. Si es una habitación que no tiene asegurado el recambio aéreo, recomendamos que siempre se utilice precauciones aéreas con un N95. Cada vez que entramos a la habitación, le tenemos que pedir al paciente que se coloque en ese momento una mascarilla quirúrgica, incluso si tiene oxigenoterapia, sea por cánula o por máscara, se puede poner por encima, que eso disminuye al acercarnos al paciente, disminuye la probabilidad de contagio. Y después las habitaciones tienen que tener suministro de oxígeno, sí o sí, en lo posible que sea central, y saturometría de pulso, probabilidad de temperatura y de presión arterial, sobre todo la sistólica. Algo no menor, que es un elemento muy importante a controlar, que es la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, es que a veces no contamos con reloj dentro de la habitación para controlarlo. Entonces no es una mala cosa prepararnos con un reloj de pared grande para poder controlar sobre todo la frecuencia respiratoria, porque la cardíaca en los pacientes con ritmo regular nos lo ofrece la oximetría de pulso. Y después lo más importante es que tenemos que lograr una buena comunicación con los familiares, que tanto el paciente como ellos estén al tanto de la situación y puedan comunicarse entre ellos. O sea que también tenemos que asegurar en el área de internación la comunicación, sea telefónica o cada institución resolverá cómo lo hace, pero tiene que haber una buena comunicación. Esta enfermedad da mucha soledad tanto al paciente como a las familias, que además muchas veces están cursando también COVID y no pueden ni siquiera acercarse a recibir los informes.
¿Qué paraclínica inicial le vamos a solicitar en cuanto a la analítica de sangre? Pensamos bueno, pedir un hemograma donde los elementos que podemos ver y que tienen que ver con la gravedad también es una linfopenia. Puede haber leucopenia, puede haber plaquetopenia también, a veces hay neutrofilia, que nos debe llamar la atención. Parámetros inflamatorios, una proteína C reactiva elevada, como dijimos, más de 75, más de 100, nos pone en la pista de que estamos frente a mucha inflamación y sobre todo pulmonar. Ferritina, que característicamente está elevada, más de 1000, y los valores más altos también tienen que ver con severidad. Velocidad de eritrosedimentación, lactato, la LDH, que habla de inflamación pulmonar sobre todo, y después la procalcitonina creemos que es un buen parámetro, pero más bien evolutivo cuando sospechamos una sobreinfección bacteriana. De inicio podríamos, quizás no tiene tanto impacto en la valoración. Después un panel metabólico completo, tenemos que tener glicemia, si es diabético previo, una hemoglobina glicosilada que nos sirve para estratificar el riesgo. Después función renal con ionograma y función del sistema hepático. No es nada infrecuente la presencia de hepatitis asociada en estos pacientes y bueno, y la injuria renal es un elemento de gravedad. Después del estado de coagulabilidad, precisaríamos testear un dedímero al ingreso y a veces evolutivo si el paciente sigue agravándose, dado que es COVID-19 genera un estado protrombótico y que se puede evidenciar con el aumento de los dedímeros. También una crisis sanguínea y donde podemos ver como elemento inflamatorio un fibrinógeno aumentado. Pensamos que los pacientes deben realizarse un electrocardiograma basal por las complicaciones arrítmicas y la muerte súbita y cardiovasculares de COVID-19. Y bueno, y en las neumonías graves se podría pedir biomarcadores cardíacos. En cuanto a los estudios microbiológicos, es un paciente que ya no hablamos del diagnóstico de COVID, que ya venía con él cuando ingresó. Si sospechamos una sobreinfección bacteriana, y también las neumonías muy graves o críticas, puede ser oportuno realizar hemocultivos para buscar coinfección bacteriana, si expectora cultivo del esputo y un antígeno neumocóxico en orina. Si estamos en una estación de circulación del virus influenza, también deberíamos buscar por hisopado nasofaringeo la presencia de virus influenza. En cuanto a la imagenología, la placa de tórax, la radiografía de tórax, creo que es la imagen fundamental, tanto porque es de fácil acceso dentro de la habitación y no tenemos que trasladar al paciente, pero además en forma comparativa. Yo acá le puse a modo de ejemplo la evolución de un paciente que ingresó al día 8, que es la de su enfermedad, que es la radiografía tórax de la izquierda, donde tenía una insuficiencia respiratoria muy leve, saturaba 92, ventilando espontáneamente al aire, y con una cánula nasal a 3 litros minuto estaba en 96%, y confortable y sin trabajo respiratorio. Continúa febril todos los días hasta el día, creo que es el día 15, la radiografía de la derecha, continuaba febril y progresó la insuficiencia respiratoria, requiriendo utilización de máscara con reservorio a 15 litros minuto y mucha fisioterapia respiratoria, y vemos claramente la evolución radiológica con el aumento de los infiltrados intersticiales a nivel bilateral. En la placa de tórax, ¿qué vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es el patrón característico, es el infiltrado intersticial bilateral, seguramente, frecuentemente es periférico y en los sectores inferiores de inicio, pero en su progresión puede afectar el resto de los sectores. Bueno, y sobre todo lo comparativo creemos que es lo más importante. También a veces podemos mirar opacidades inhomogéneas con broncograma que nos hagan pensar en una sobreinfección bacteriana sobreagregada. La tomografía de tórax, si bien tiene mucho mayor sensibilidad en cuanto al diagnóstico de neumonitis COVID-19, y que incluso en algunos lugares con escasez en la disponibilidad de la técnica de PCR, o que está muy evolucionado, lleva más de 10 días y la técnica de PCR te da negativo, muchas veces te apoya el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Requiere el traslado, requiere durante ese rato y todo lo que es la higiene, el sector de tomógrafo que esté no operativo, entonces es mucho más complicado conseguirla y creemos que hay que justificar muy bien el pedido de ella. Pensamos que en aquellos pacientes en que tienen mucha insuficiencia respiratoria o están graves, con poca traducción a la radiografía de tórax,
sean seguramente los que más rendimiento le saquemos a la tomografía de tórax, para buscar complicaciones y para ver la extensión real. Bueno, y después en centros entrenados, sobre todo en áreas de cuidados intensivos, la ecografía pulmonar es una buena herramienta imagenológica. Bueno, y en cuanto a las generalidades del tratamiento, por supuesto que la oxigenoterapia es la terapia fundamental, como siempre decimos, o sea, que ofrecerle el oxígeno, el soporte de oxígeno que el paciente requiere a la situación que es muy dinámica, como vimos. Entonces comenzaríamos en una insuficiencia respiratoria leve con una cánula nasal 3 a 5 litros por minuto, y en forma escalonada, después una máscara de flujo libre, que puede ser con Venturi o no, a 6-10 litros minuto, y si con esto no logramos una saturación mayor de 93, que es el objetivo, pasaríamos a máscara con reservorio 10 a 15 litros minuto. Si con reservorio se mantiene con insuficiencia, que no logramos una saturación mayor de 93%, que es el principal objetivo, o con mucho aumento del trabajo respiratorio, ese paciente ya no es para un área de moderados y debería pasar a un área de cuidados respiratorios agudos o un área de cuidados críticos, o una unidad de cuidados intensivos. En todo paciente que se hospitaliza con COVID-19 debe recibir tromboprofilaxis. El tema es que lo que no está claro todavía es la dosis de la anticoagulación. Si precisan pacientes más graves tener dosis de anticoagulación o podemos seguir con tromboprofilaxis. Esto no se ha logrado demostrar en ninguno de los estudios, por lo cual nosotros seguimos recomendando la dosis de tromboprofilaxis, que deberemos ajustarla al peso, y también si tiene una disminución del filtrado glomerular también ajustarlo para evitar los sangrados. Siempre son pacientes que tienen mucho estrés, que reciben dexametasona, o sea que tenemos que calcular bien el riesgo de sangrado y ajustar también este tratamiento. Desde ya decimos que el tratamiento con tromboprofilaxis deberá continuarse al alta de 10 a 14 días luego del egreso hospitalario. Por supuesto que deberemos estar atentos al tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles del paciente. Quiero destacar la diabetes mellitus, que realmente es un problema de estos pacientes. Muchos que vienen con hipolicemiantes orales requieren insulinización durante la estadía y después veremos qué pasa con ellos. También se ha visto debut diabéticos durante COVID-19, dado que es una enfermedad sistémica inflamatoria, o sea que puede dar pancreatitis y puede dar también debut diabético. Y bueno, el manejo de la hipertensión arterial también durante la hospitalización. En cuanto al aporte hidroelectrolítico, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda se deberá manejar con cuidado y sobre todo según el estado de hidratación. Hay muchos pacientes que llegan con vómitos de todo lo ingerido, sin posibilidad de ingesta o con una anorexia extrema, con elementos de deshidratación. Es algo bastante habitual que vemos, así que en esos pacientes sí la fluidoterapia. Creemos fundamental el tratamiento en conjunto con el equipo de fisiatría y de rehabilitación y de fisioterapia, dado que tanto las posiciones en lo ventilatorio mejoran y reclutan sectores de atelectasia a nivel pulmonar, como también el manejo y el aclaramiento de la vía aérea. Se ha puesto ya las últimas pautas recomiendan el posicionamiento en prono despierto con cualquier tipo de soporte ventilatorio, sea con máscara flujo libre, reservorio, o con los dispositivos de oxígeno de alto flujo o con CPAP con oxígeno. Bien, y luego en cuanto al uso de antibióticos, creemos que debemos ser muy imperativos en el uso racional de antimicrobianos. La verdad que como la radiografía de tórax que yo mostré previamente, por más que el paciente persiste febril, si no tiene una purulencia en el esputo, no tiene una opacidad inhomogénea con broncograma de radiografía de tórax, la verdad que la probabilidad de sobreinfección bacteriana es baja, y si sigue haciendo fiebre, lo más seguro es que esté progresando de su neumonitis por COVID más de que una sobreinfección bacteriana. Obviamente que hay pacientes como los EPOC que están cursando un empuje de bronquitis crónica, o los pacientes muy añosos provenientes de residencial, que la probabilidad de sobreinfección bacteriana es mucho más alta y la deberemos tener en cuenta.
pero siempre con la consigna del uso racional de antibiótico. No todo paciente que ingresa con una neumonitis por COVID-19 va a requerir antibiótico, diría que los menores. Sin embargo, en las áreas críticas, el paciente que se agrava y requiere UCI, bueno, en esos pacientes quizás sí precise antibioticoterapia de amplio espectro, dado que está tan grave que deberemos empezar con terapias siempre amplias para después decalar según los hallazgos. Lo que seguro, previo al inicio de antibióticos, realizar cultivos bacteriológicos, sobre todo hemocultivos, y se puede del esputo. Otras premisas del tratamiento en general, que bueno, que debemos tener precaución con fármacos que prolonguen el QT, no es menor las complicaciones arrítmicas por la COVID-19. También es importante en aquellos pacientes con insomnio o con síntomas de ansiedad y depresión que están muy relacionados a esta situación de enfermedad, precaución al uso de benzodiazepinas, de requerir el paciente por su situación clínica elegir las de vida media más corta. Después, también prevenir el delirium, ayudarlo con todas las medidas no farmacológicas disponibles. Obviamente sabemos que es difícil, están solos, muchas veces no pueden comunicarse con su familia, por lo cual deberemos nosotros favorecer, incluso favorecer la entrada de celulares familiares, favorecer las videollamadas si el paciente no sabe usar, nosotros mismos conducir la llamada si el paciente no puede usar por su situación clínica el teléfono, y favorecer todo eso. Pero claro, entramos con un equipo de protección personal, es muy difícil, ¿no? La prevención de delirium de las medidas no farmacológicas, pero deberemos intentarlo. Y a su vez, si tenemos que usar antipsicóticos por la situación clínica, usarlo a la menor dosis posible, porque si no eso puede favorecer a la larga más delirio. Debemos reconocer obviamente en forma precoz la ansiedad y la depresión que genera esta enfermedad y proveer un buen soporte de salud mental y psicosocial de los pacientes. Y entrando de lleno a las terapias específicas de COVID-19 que han tenido en los distintos trabajos impacto o en mortalidad o en el curso de la enfermedad, lo que seguro está demostrado es el uso de dexametasona en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda. Nosotros marcamos, si tiene una saturación de oxígeno menor o igual al 93%, como dijimos, es un límite que es arbitrario y que cada centro lo puede adaptar a su realidad. La dexametasona se puede dar en vía oral o intravenoso y ha demostrado reducir la mortalidad a 28 días y la probabilidad de requerir una asistencia respiratoria mecánica. En el último tiempo ha surgido el tocilizumab, que es un antagonista del receptor de interleuquina 6, en verdad, cualquier antagonista del receptor 6, sobre todo porque surgió en esta semana la publicación ya de The Lancet, ya no es más preprint, o sea, la oficial vendría a ser, donde en aquellos, siempre asociado a dexametasona, en aquellos pacientes que requieren oxígeno y que tienen parámetros inflamatorios elevados, que ellos lo midieron como una PCR mayor de 75, mostró reducción de la mortalidad y de otras variables clínicas, sobre todo de progresión. En otro estudio que también es el RECAP-CAP, sobre todo las primeras, ahí lo marcaban en las primeras 24 horas de una asistencia ventilatoria, sea con oxígeno de alto flujo, CPAP, BNI o asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, y en la última review de la Cochrane muestra también este beneficio. Así que en los pacientes que requieran oxigenoterapia y que tengan parámetros inflamatorios elevados, que me gustó lo de la PCR, porque la verdad que la dosificación de la interleuquina 6 no está muy disponible en nuestro medio, se beneficiarían del uso de tocilizumab. Ahora, de Uruguay todavía no lo tenemos disponible ampliamente, creo que se está negociando por el Fondo Nacional de Recursos de conseguirlo, serían claramente muchos pacientes que tienen esta indicación, y en algunos sectores se está usando por compra particular de los pacientes, ¿tá? En cuanto al plasma de convaleciente, que si bien en un momento en la teoría, si nosotros lo usamos en la fase viral, recuerdan, ofrecemos anticuerpos para SARS-CoV-2, podría disminuir la cantidad de pacientes que siguen a la fase pulmonar. La verdad que no se ha logrado demostrar mucho en los grandes trabajos, y nuevo que se hizo en Argentina, sobre todo, acota muchísimo la indicación en personas con más de 75 años o más de 65 con comorbilidades,
y que esté cursando los primeros 3 días de enfermedad, ahí redujo a un 48%, o sea, el riesgo relativo, 48% de desarrollar enfermedad grave. O sea que nos parece que no es para el ámbito hospitalario, es para el ámbito prehospitalario, quizás en áreas, identificar los pacientes de mayor riesgo, que sobre todo los más añosos, y bueno, residenciales, o a veces en el hospitalario cuando es una transmisión nosocomial, pero el beneficio se demostró muy seleccionado a los pacientes. Y bueno, ¿y qué debo controlar de estos pacientes durante su estadía? No lo puse aquí, pero lo más importante es, en esos días bisagra que dijimos nosotros que el paciente hizo está en la fase pulmonar y puede progresar a la fase hiperinflamatoria, entre el día 8 y el día 14, tenemos que controlar muchísimo a los pacientes, sobre todo si siguen sintomáticos. Aquellos pacientes que siguen febriles durante todo ese periodo requieren un control mucho más estrecho. Bueno, obviamente los controles vitales, la temperatura, la frecuencia respiratoria, creemos que es un control de suma importancia que quede bien reportado en las historias clínicas, porque ahí uno se hace la idea, está bien, tiene una saturación de 93, 94%, que es un buen objetivo, pero a expensa de 32 respiraciones por minuto. No es lo mismo que el que queda 93, 94 y con 20 respiraciones por minuto. O sea que la frecuencia respiratoria es un control que le debemos pedir al personal de enfermería y favorecer que logren hacerlo con relojes o de la mejor manera que uno encuentre en su área asistencial, y que lo reporten en la historia clínica, ¿tá? Por supuesto que el estado de hemodinamia, cómo está la presión arterial sistólica, no le vamos a pedir que, ¿no? El uso de auscultación sabemos que aumenta el riesgo de transmisión y de adquisición de COVID, o sea, por lo menos la presión sistólica y el nivel de conciencia. En esos días fundamental, si el paciente sigue febril y empieza cada vez a requerir en la escalera de la oxigenoterapia, ¿no? Un nuevo escalón, de cánula a máscara, a reservorio, debemos hacer exámenes paraclínicos mucho más seguidos y quizás control radiológico también. Le puse el ejemplo en las diapositivas anteriores de lo que es la progresión en el paciente que continúa febril, ¿tá? Lo otro también es un electrocardiograma periódico en los pacientes con factores de riesgo cardiovasculares y que están con el estado de inflamación. Y bueno, ¿y cómo definimos cuando el paciente pueda irse de alta sanatorial? Primero que hay pacientes que se van con oxigenoterapia, o sea que el no uso de oxígeno no es un criterio, pero sí que el estado respiratorio se encuentre estable, que reciba la menor cantidad de oxígeno. Nosotros en general lo que marcamos es que se vayan con cánula nasal, o sea, no que precisen máscara de flujo libre todavía, y que con eso se encuentren confortables y saturando más del 93% durante varios días en el curso de la enfermedad mientras estuvo hospitalizado con esos requerimientos. A su vez que el estado de inflamación esté resuelto, idealmente que esté sin fiebre y que los parámetros inflamatorios estén en claro descenso. Y que se haya recuperado los fallos que puede haber tenido. La verdad que es de mucho juicio clínico el momento del alta sanatorial. Tenemos que valorar a qué domicilio va, porque no todos los pacientes que se van de alta sanatorial ya han cumplido el tiempo de transmisión y el alta del aislamiento vendría a ser. Entonces tenemos que valorar un poco la situación del domicilio, si tiene posibilidad de oxígeno, si tiene suficiente tenor eléctrico por si van con concentradores de oxígeno, si convive con personas que son negativas pero de alto riesgo de desarrollar enfermedad grave como inmunosuprimidos o añosos, y bueno, y eso a veces también nos marca un poco el momento del alta. Creemos que los pacientes, o en la última actualización que hicimos en la cátedra, en los pacientes que tuvieron una neumonía grave con requerimiento de oxígeno, el tiempo de aislamiento en vez de 14 deberíamos prolongarlo a 21 días, y en los pacientes que requirieron el ingreso a cuidados intensivos, que tuvieron una neumonía crítica, a 28 días. Y luego del alta, según cada
institución y la situación de aislamiento de la persona o de aislamiento del grupo familiar, porque como dijimos, esta enfermedad característicamente involucra a más de una persona en la familia y muchas veces como en forma seriada, entonces a veces hay todavía personas que están en aislamiento en el domicilio, podremos hacer los seguimiento telefónico y después el seguimiento presencial. Y bueno, por ahora es todo, espero que les haya gustado y como dijimos, esto es un PPT viviente que va a ir cambiando a la medida que surja nueva evidencia y hasta la próxima. Que anden muy bien. Chao.